Bien, entonces, con respecto a la pregunta que me están haciendo de cómo derivar las ecuaciones fundamentales a partir de la primera y segunda ley reunidas, hago rápidamente G, en donde yo no debo olvidar que las expresiones de la primera y segunda ley de la termodinámica reunida son en las variables extensivas. O sea que esta es T diferencial de S menos P diferencial de B más la sumatoria de los mu sub I diferencial de NI, que G es igual a E más PB menos TS. O sea que el diferencial de G es igual al diferencial de E más P diferencial de B más B diferencial de P menos T diferencial de S menos S diferencial de T. Esto viene diferenciando esta y tiene que ser, y tengo que despejar de esta el diferencial de E. Me queda diferencial de G menos B diferencial de B menos B diferencial de P más T diferencial de S más S diferencial de P. Y ahora tengo que decir que uniendo esta con esta es menor o igual que T diferencial de S menos P diferencial de B más la sumatoria de los mu sub I diferencial de NI. Entonces, como me quedó una desigualdad en este lado, me queda que se me va a simplificar el menos P diferencial de B, el T diferencial de S, porque tiene los dos el mismo signo, entonces me queda que el diferencial de G es menor o igual, y paso esto al otro miembro, me queda menos S diferencial de T, más B diferencial de P, más la sumatoria de los mu sub I diferencial de P, que es una de las cuatro. Las otras dos hacen igual. El procedimiento en general siempre es el mismo. Defino la variable, la diferencio, despejo el diferencial de... este truco se puede hacer de varias formas. Yo opto por esta variante por el problema de la desigualdad. O sea, para poder arrastrar la desigualdad. O sea, para poder decir después que, para que me quede bien el signo de desigualdad. ¿Está bien? Porque trabajar con desigualdades es un medio un poco complejo. O sea, complejo. Hay que ser ordenado, nada más. Y el reemplazo quedó. Y se observaba que el único punto donde entraba, o sea, el motivo por el cual aparecía esto, era que aparecía eso, ¿no? O sea, porque él demostrado que E es función del número de moles, entonces me queda esto. A partir de acá la deducción era fácil. Esto implicaba que de acuerdo a la primera y la segunda ley de termodinámica, pero para mezclas ahora, las variables independientes son NC más 2. O sea, aquí las variables independientes, lo que me está diciendo esta, porque proviene de los diferenciales, o sea, son los diferenciales las que me gobiernan la variable independiente. Las variables independientes son T, P y NI. Entonces, G es función de T, P y NI, que es lo que me ha quedado planteado allá. Pero esto está en las extensivas. A partir de allí, en esa misma ecuación, tengo que derivar las molares. Para derivar las molares, el procedimiento es el mismo que yo hice para E. O sea, que G es igual a N por G molar, que S es igual a N por S molar, que B es igual a N por S molar, y que el diferencial de NI, o sea, que NI
es fracción molar por número total de moles. Diferenciar, meter y saco las dos relaciones fundamentales entre las propiedades molares integrales y la expresión diferencial, más la ecuación de Gibbs-Hugen, que se hace todo igual. No sé si eso es, Santiago, lo que me estabas preguntando. Abrí micrófono porque... A ver, chao. Sí. Sí, en parte sí, digamos, o sea, mi duda parte de ese punto, digamos, de donde terminó ahora. Porque yo hice la demostración, digamos, y me quedó que la Gibbs molar es igual a la sumatoria de XY mu sub i. Y Ah, usted sí, puso otra claro. cosa. Sí, ¿Es esa? sí, efectivamente, sí, señor. Esa es la demostración. Claro, pero usted Fase puso otra cosa en el equilibrio. teórico, por eso no, Sí, no sé claro, si pero estaba eso bien. estaba en el libro. Era una conclusión muy interesante, porque efectivamente G me queda la sumatoria de los mu sub i, NI, sí, señor, esa es la fórmula. Era la cosa rara. Bueno, está Eh, bien. Era eso no, entonces. es rara, y el hecho de que es la enorme potencia, ahí está, la 218. G es igual a la sumatoria de los mu sub i por aquí. Sí, Claro, bueno, justamente, todas las demás me quedan así, tendría que haber encontrado esta. Esa es la deducción. entonces Es está todo rara, bien. pero es que eh, ahí lo curioso es la idea que tuvo Gibbs en realidad, es como una definición de potencial químico, como derivada de energía interna con respecto al número de moles, manteniendo S, B y NJ constante, esa que es la definición del potencial químico, G es igual a esa expresión que está ahí, o sea, sumatoria de las XY por los mu sub i. Me permite calcular directamente G con los mu sub i, si tuviera los mu sub i, ¿no? Claro. ¿Sí? Con un pequeño problema, diría yo, que es, eh, esto es para mezcla, no es para sustancia pura, es para mezcla. O sea, porque todo arrancó con esa suposición, que es para mezclas. Eh, para sustancias puras no tengo las expresiones equivalentes. O sea, estas expresiones son válidas, pero cuando aparece el potencial químico en una mezcla. Y por eso es que esto lo hago para mezcla y aparecen las dos ecuaciones. La aplicación de, como dice acá, el teorema de Euler es, la aplicación del teorema de Euler es justamente decir estas dos cosas, ¿no? Que es, ahora tengo que dejar compartir esta y compartir esta. No la escribí. Que G es igual a N por G molar. S es igual a N por S molar. Ese concepto es la aplicación del teorema de Euler para funciones homogéneas de grado 1. O sea, le podemos dar el nombre o no, me da lo mismo, pero el procedimiento es ese. Bien. ¿Pregunta, Santiago? Si no, sigo. Continuaremos. No, está bien, gracias. Tengo otra pregunta. En la fugacidad, nosotros ponemos que cuando la presión es una atmósfera, la fugacidad del componente es aproximadamente una atmósfera. Si la expresión integrada de la fugacidad, el estado de referencia adoptado, que es el sistema gaseoso a la temperatura T y a la presión de una atmósfera, la fugacidad de ese sistema es 1. Eso es lo que me permite ponerlo en el denominador de, cuando pongo más RT, logaritmo de la fugacidad dividido la fugacidad del estado de referencia, que es asumir de que vale 1 F sub I 0, gas a la temperatura del sistema, a la presión de una atmósfera.
Eso no quiere decir necesariamente que el coeficiente de fugacidad sea igual a 1. Estoy adoptando el valor de la fugacidad del estado de referencia como 1, pero a una atmósfera el coeficiente de fugacidad existe y no necesariamente es 1. Lo único que yo tengo garantía es su límite. El límite para cuando la presión tiende a 0 del coeficiente de fugacidad, el límite es igual a 1, por definición. O sea, ese es por definición de fugacidad. Pero eso no me definía el estado de referencia, o sea, no me estaba diciendo exactamente que la fugacidad sea igual a 1 cuando la presión sea 1. Es una sutileza compleja. A ver. Borro todos los dibujos. Las tres expresiones de la fugacidad. El diferencial de la energía libre molar parcial es igual a RT diferencial del logaritmo de la fugacidad. Que el límite para cuando la presión tiende a 0 del coeficiente de fugacidad del componente en la mezcla, o sea, el límite de F sub I sobre P sub I, para cuando P tiende a 0, no para cuando P sub I tiende a 0, sino para cuando P tiende a 0, que es igual al límite de F sub I sobre Y sub I P, para cuando P tiende a 0. ¿Cómo lo explico? La fugacidad, en clase yo preguntaría, ¿la fugacidad sirve para líquidos, sirve para sólidos? Yo creo que haber comentado en la clase de que sí. Como la fugacidad sirve para gases, para líquidos y para sólidos, puse una demostración genérica con la fracción molar llamándola X. Y nosotros reservábamos la fracción molar Y para gases. Pero acá estoy planteándola como Y por costumbre, porque está claro de que si la voy a aplicar, para gases debo aplicar exclusivamente fugacidad, pero dejé genérico X para indicar de que es la fracción molar del componente, ya sea líquido o ya sea sólido. Por eso es igual a 1. Y la expresión integrada, que G sub I molar parcial, es igual a G sub I puro a la temperatura T, a la presión de una atmósfera y gas, más RT logaritmo de la fugacidad del componente. En esa expresión integrada, que es la integración de esa expresión, que debía haber puesto la integral del diferencial de G sub I molar parcial, molar parcial, molar parcial, entre G sub I puro y G sub I molar parcial, que es la integral de RT diferencial del logaritmo de la fugacidad, entre una fugacidad de referencia que es igual a 1 a una atmósfera y T, y la fugacidad. La integración me da eso, pero la fugacidad de referencia es 1 a una atmósfera, temperatura T y gas. Y eso no quiere decir que la fugacidad sea 1, que la fugacidad de referencia es 1, porque es la que va, esto es la integral de RT diferencial logaritmo T, la integral es RT logaritmo de F, valuado entre F sub I y F sub I de referencia. Valuándolo es la resta del valor final menos el valor inicial, del límite superior menos el límite inferior,
La resta del logaritmo es un cociente, y ahí es donde me quedaba, entre comillas, punteado, f sub i de referencia, dividido, pero su denominador es 1. Bueno. Bien. Esa era una pregunta. Creo, Angelina, que te la responde. Y si no, pregunte. Camila. Voy a rever la afirmación de la regla de la fase. A ver si se me ha escapado algo entre las ediciones que yo pueda haber hecho de todas las cosas que dije. ¿Qué me quedó? Pero era una sola pantalla de regla de fases. Yo me acuerdo, sí, que traté de resolver todo regla de fases en un pizarrón. O sea, y armé el sistema, equilibrio térmico, equilibrio mecánico, equilibrio de distribución, equilibrio químico, restricción, todo eso lo hice en una sola pantalla, no llevó más de una. O sea, eh, tema de examen, no sé bien cuando, bueno, hay que decir todas las cosas. El sistema 1, si lo eligen como primer tema, tienen que explicarlo completamente. Lo que quiere decir eso, que arma el sistema. Si fuera un segundo o un tercer tema, nosotros le preguntaríamos, ¿qué dice la regla de fases? ¿Sabes? Que el grado de libertad es igual al número de componentes independientes menos fase más 2. Y que el componente independiente es el número total de componentes menos el número de reacciones químicas independientes que se produzcan dentro de una fase del sistema. Con eso me basta para el segundo o tercer tema. Si el primer tema tenía que hacer todo y explicar la restricción y hacer análisis de libertad y sumar el número de ecuaciones, sumar el número de variables, todo. Bien, por eso creo que me entró. Si no, voy a ver si yo entiendo la clase grabada de regla de la fase de Gibbs. Pero sí fue toda la materia, en media hora fue toda la materia. Tiene que haber sido rápida. Bueno. ¿Preguntas? Bien. Si nadie abre micrófono y no tengo más por chat, entonces, como llevo media hora de respuestas, mi propuesta es, voy a cerrar esta sesión, ¿está bien? Así cierro esta grabación, y entonces conéctense inmediatamente a esta misma sala, así grabo el otro tema, un tema más, con lo cual concluiríamos soluciones. ¿Estamos? Entonces, voy a cerrar esta y manténganse en línea con la V para poder